Muy bien, en esta tarde voy a compartir con ustedes, con la ayuda de Dios, un tema muy importante en la vida de toda mujer. ¿Sabe por qué? Porque quizá algunas estén pensando, depresión, pero pues ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Mire, por ahí hay una predicación que yo di que se llama tarde o temprano. Tarde que temprano atravesamos circunstancias en nuestra vida que nunca las pensamos cuando estábamos más jóvenes, pero ahorita vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, ¿sí? Amado Dios, en esta tarde estamos contentas por la vida que nos das la oportunidad, Señor, de conocerte más, de rectificar inclusive, Señor. Tu palabra dice que la misericordia tuya es mejor que la vida. Gracias, Dios mío, por cada familia que está representada en cada una de nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Ponemos, Señor, esta plática delante de tu presencia. Señor, no confío en mí, confío en ti. No estoy apoyada en lo que sé, en lo que soy, en lo que tengo. Estoy apoyada en la multitud de tu misericordia que es nueva sobre la tierra cada mañana. Corra tu palabra, pues, y cumple el propósito por el cual tú le envías, trayendo esperanza, trayendo sanidad, trayendo restauración y vida eterna. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poder que es sobre todo poder, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el Salmo 3, verso 3, rápidamente dice así: Mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amadas mujeres, esta escritura nos dice claramente que Dios es nuestro escudo y que Dios quiere levantar nuestra cabeza cuando estamos abatidas, cuando estamos derribadas. Esta escritura significa que Dios es el que levanta de nuevo nuestras esperanzas cuando las hemos perdido. Esta escritura significa que Dios quiere levantar nuestro ánimo, quiere levantar nuestras actitudes, quiere levantar nuestro corazón, quiere levantar nuestra visión. Dios quiere levantar nuestra vida entera de tal forma que podamos vivir sin temor el presente y el futuro, porque nuestro presente y nuestro futuro está en sus preciosas manos. Quizá usted diga o piense en esta tarde, esta palabra no es para mí. Mire, esta palabra viene de Dios. Yo soy tu fuerza, yo soy tu escudo, yo soy el que levanto tu cabeza. Usted no sabe cuándo necesitará más que nunca la fortaleza de Dios. No sabe usted y yo cuándo le pediremos a Él y confiaremos en Él y declararemos que Él es nuestro escudo, el único que tiene el poder de levantar nuestra cabeza. Cuando Dios levanta nuestra cabeza, no hay quien pueda hacernos bajar la cabeza. Y no estamos hablando de un orgullo equivocado, estamos hablando de la seguridad que nos da el ser conocidas por Dios. No sabemos cuándo esta palabra nos va a hacer falta. Sin embargo, muchas mujeres han sido heridas por esa enemiga invisible, pero tan palpable, que se llama depresión. Puedo hablar claramente y directo de esta terrible enemiga porque en el año del 2004 la padecí de una forma tan terrible y espantosa que casi me lleva a la tumba. Pero ¿qué es realmente la depresión? ¿Qué la provoca? ¿Cómo podemos salir de ella? ¿Por qué llega a nuestra vida? Permítanme decirle, amadas mujercitas, que el tema es bastante extenso y no nos alcanzaría el tiempo para tratar el tema como se debe. Sin embargo, con la ayuda de Dios, tocaré los principales puntos de los que yo puedo hablar. La depresión, amadas mujeres, es un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser pasajero o permanente. No respeta edades, no respeta sexo, no respeta posición económica o cultural, solamente llega. Las estadísticas revelan que 3 de cada 10 personas la padecen. Su origen es multifactorial, es decir, intervienen muchos factores. Puede ser que la persona haya estado en mucho estrés, es decir, en mucha presión, por alguna decepción familiar, por alguna decepción sentimental, por algún accidente, por alguna tragedia, por algunas pérdidas en todos aspectos, la muerte de algún familiar,
o el consumo de determinadas sustancias tóxicas como el alcohol, drogas. Puede venir también por crisis matrimoniales, problemas económicos, alguna enfermedad crónica, trastornos hormonales, inclusive el nacimiento de un hijo. Quizá están pensando, va a llegar la depresión. No, amadas mujeres. La depresión no llega sino antes la persona ha tenido una actitud negativa, pensamientos negativos, actitudes negativas. Las estadísticas revelan que las mujeres somos las que padecemos esta enfermedad al doble que los varones. La depresión puede incapacitar de tal forma a una persona que la puede llevar hasta el suicidio, cuando la depresión llega hasta lo profundo del espíritu, del alma y del cuerpo. Permítanme decir que no puede ser posible estar deprimida sin antes haber estado en una posición negativa, a menos que la causa sea patológica, por decir un descontrol hormonal o químico, una descompensación química del cuerpo, del cerebro, etc. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, en el capítulo 5, 23, que somos seres tripartitos, es decir, que nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Por eso, con seguridad, les digo que hay 3 causas principales que nos pueden llevar a la depresión. El primero de ellos, fíjense bien, son los afanes de la vida o problemas de la vida, como mencioné antes, accidentes, rupturas sentimentales, divorcios, muertes de algún familiar, crisis económicas, divorcio, hijos en drogas, maridos infieles, enfermedades crónicas. Tendemos a preocuparnos más y más y más de lo que a veces nuestro cuerpo físico puede soportar. La Escritura dice que el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántos de aquí lo han leído? El espíritu triste seca los huesos. Permítame decir que la segunda causa pueden ser causas patológicas, como hablamos, una descompensación hormonal. Se hace necesaria la intervención médica por falta también de químicos en el cuerpo, como en el cerebro, el litio. Y la tercera causa es el ataque de las tinieblas a nuestra vida. Puedo decirles que por estas tres causas vino la depresión a mi vida. Estas causas principales, la primera y la tercera, se relacionan, ya que el enemigo de nuestras almas busca derribarnos, como dije al principio, y se aprovecha de las circunstancias de la vida que nos rodean. Cuando usted y yo sufrimos por alguna causa, cualquier causa que cause sufrimiento a nuestra vida, nuestro adversario, el adversario de Dios, sabe que estamos débiles. Por eso es importante buscar, esforzarnos aún en medio del sufrimiento, pues de otra forma el enemigo atacará para derribarnos totalmente. Cuando usted y yo sufrimos, quedamos abiertas, expuestas al ataque maligno. La Biblia nos enseña esto. La Biblia habla muy claramente de esto. Por eso el libro de Eclesiastés nos revela que hay un tiempo para cada cosa en esta vida. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar y tiempo para arrancar. Aún el sufrimiento debe tener su tiempo en nuestra vida. Vale un día estar triste, vale 2 días estar triste, pero ya 3 días necesitamos empezar a tomar cartas en el asunto, porque entonces estamos siendo atacados. ¿Cómo es esto? Mire, el enemigo de Dios, Satanás, no es omnisciente, es decir, no conoce todo, solo lo que puede ver y oír. La Escritura nos dice que Cristo lo derribó al morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por cada ser humano Él murió. Cristo no vino a salvar a ninguna religión. Jesús nunca predicó de religiones. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Yo no condeno a nadie, sino he venido para que sean salvos a través de mí. Ese es el mensaje del Evangelio verdadero de Cristo. Jesús no predicó ninguna religión, murió por todo el mundo. El asunto está, ¿quién de todo el mundo escucha la voz de Jesucristo diciendo, yo soy el camino? La gente busca por todos lados el camino y se pregunta, ¿quién está en el camino verdadero? El que está en Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino. La gente anda buscando cuál es el camino verdadero. No podrán llegar delante del Padre y decir, no conocí el camino verdadero. La gente dice, ¿quién tiene la verdad? Todo mundo dice tener la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida eterna. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Así que es muy importante, tengo que decirles, amadas mujercitas, que pegadas a Cristo, pegadas solamente a Dios, podemos vencer las trampas del maligno. Y también puedo decir que estos 3 puntos están relacionados, aunque el primero y el tercero se relacionan directamente, también la causa patológica puede ser un ataque de las tinieblas. ¿La enfermedad de quién viene? ¿De Dios? No. Dios la permite, y siempre que Dios permite una prueba en nuestra vida es para dejarnos enseñanza. Ya tenía mucho tiempo enseñando y predicando. Desde los años 80 y tantos estaba enseñando, predicando, siendo maestra de escuela bíblica, con una carrera universitaria, con una maestría en teología, pero no descanso en eso, descanso en la dirección del Espíritu de Dios. Sin embargo, llegó a mí la depresión. Yo había predicado un Dios de poder, había visto la sanidad milagrosa, sobrenatural de mi hija Melina. Yo conocí a este Dios de poder y lo conozco, pero llegué a estar herida profundamente en una depresión maníaco suicida, podemos decir. Estuve en los pies de un drogadicto y estuve en los pies de un suicida. Estuve en los pies de una persona trastornada mental y lo único que me sostuvo fue mi relación con Dios. A pesar de que Satanás venía y me decía que Dios me había abandonado, mi espíritu clamaba por el Dios que yo conocía. El Dios que se había mostrado a mi vida de una forma tan sobrenatural, y estando en la línea de la cordura y de la locura, que es una línea tan frágil, tan delgada, que puede romperse. En los momentos de lucidez que tenía, clamaba a Dios. Puedo decirles, amadas mujeres, ciertamente tuvo que haber intervención médica, pero me negué rotundamente a recibir tratamiento con medicamento controlado. El médico se sentaba delante de mí y me decía: pastora, tiene usted que tomarse ese medicamento. Y yo le decía: ¿crea adicción? Apenas podía hablar, apenas podía sostenerme. En broma les digo, porque con esto no se puede bromear, lo único que me gustó de la depresión era que estaba delgadita, lo que nunca había logrado. No comía, no dormía. Y yo decía: ¿crea adicción? Y decía: es que usted lo necesita. ¿Crea adicción? Usted no se va a hacer adicta en 1 mes, en 2 meses, pastora. ¿Crea adicción? Sí, crean adicción, me decía, pero usted no se va a hacer adicta, porque no le vamos a dar por 1 año. ¿Cómo sabe usted? Yo no quiero ir a la iglesia que me suban como me suben. No quiero que la congregación me vea así. Yo he predicado un Dios de poder y conozco un Dios de poder y yo sé que Él me puede sanar. Pastora, por amor de Dios, ¿sabe cuánto tiempo estuve en ese sufrimiento terrible y espantoso? 5 meses. Que veía amanecer en un estado maníaco depresivo y veía oscurecer. El enemigo venía y me decía: ¿ves aquellas tijeras? Quitaban todo. ¿Ves aquellas tijeras? Si las tomas y te las entierras bien profundamente en el centro del estómago, se acaba todo, se acaba tu sufrimiento. ¿Sabe que yo titulé mi mente como una mente dolorosa? Y oro por las mujercitas que no pudieron estar a causa de la depresión en esta reunión. Oro por todas aquellas mujeres que sufren de depresión. Oro por los drogadictos. Antes yo predicaba: ¿qué depresión ni qué nada? Levántense en Cristo Jesús. Drogadictos, deje que Cristo sea su droga y levántese. Y Satanás fue y dijo: ¿la oíste? Siempre predica eso. Déjame que vaya y la toque y la ponga en los pies de un drogadicto. Decía yo: el que se suicida es un cobarde. ¿Sabes que a veces podemos predicar lo que no sabemos? Creo que los verdaderos predicadores predicamos por lo que conocemos y lo que vivimos y lo que Dios nos revela. Recuerdo las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado. Y yo he rogado, no le dijo para que no sea zarandeado, le dijo: yo he rogado para que vuelto de la zarandeada, confirmes a tus hermanos. O sea, animes a tus hermanos, arengues a tus hermanos, que tu experiencia del zarandeo, Pedro, sirva para edificación de la iglesia y de todo aquel que te escuche. Cuando usted y yo sufrimos por alguna causa, Satanás sabe que estamos débiles. Por eso es importante buscar esforzarnos aún en medio del sufrimiento, pues de otra forma Satanás atacará para hasta derribarnos totalmente.
Satanás no es omnisciente. Él recibe poder cuando usted y yo hablamos lo que no conviene. Satanás recibe poder de nosotros cuando usted y yo hacemos cosas que no convienen. Él no va y ataca al mundo. Dice la Escritura que es el acusador de los hermanos, o sea, de los del pueblo de Dios. Déjeme decirle que se me juntó con la menopausia, un descontrol hormonal. En ese tiempo tenía yo unas heridas en la matriz que le llaman miomas. ¿No hay aquí algún médico? Miomas, que son heridas en la matriz. Entonces los médicos no te recetan hormonas porque dicen que la hormona llama al cáncer. Entonces no podían tratarme de esta manera. Todos los médicos se negaron y entonces fui cayendo en una espiral espantosa y profunda. Satanás no conoce nuestros pensamientos. Dios los conoce aún antes que estén en nuestra mente. Por eso digo que cuando Satanás nos ve sufrir, es su oportunidad de hacernos sufrir más. Pero es también la oportunidad en que nosotros podemos hacer que Dios sonría. En medio del sufrimiento, levantar nuestras manos y clamar al Dios de la Biblia. No siempre sufrimos directamente porque Satanás nos ataque. A veces son las circunstancias de la vida directamente las que nos hacen sufrir. Pero Satanás, cuando se da cuenta de nuestro sufrimiento, se alegra y entonces su ataque es más feroz. La Biblia nos enseña claramente en el libro de Eclesiastés que hay tiempo, como dije, para todo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para arrancar. Dios dice que aún el sufrimiento y la tristeza tienen término. Pasarse de ese término no está en los planes de Dios para nosotras. Es natural que estemos tristes. Es natural que algunas veces estemos desanimadas cuando las cosas no van bien, pero aún eso tiene su término, 1 día, 2 días. Vaya 3 días y prenda la luz roja. Luego levántese en el nombre de Jesús y sacúdase. Dijo la hermana, me estaba metiendo a la cama. Ay, la depresión llega y ni te das cuenta. La cama te llama, cierras las cortinas. No estoy, dices. Tocan a la puerta, no abres. Al día siguiente ya no te bañas. Al día siguiente estás llorando y dices al 4º día, ¿qué tengo? Ya empezamos a descender. Debo decir que muchas veces no es posible levantarse y sacudirse tan fácilmente, ya que algunas veces la persona se expuso demasiado al sufrimiento, se dio demasiado al abatimiento, se dio demasiado a la negatividad y quedó abierta espiritual, física, emocional y corporalmente al ataque de los problemas del mundo, al desequilibrio de su cuerpo físico y a la influencia del maligno. Sea como sea, Lucas 1:37 nos da buenas noticias. Dice que para Dios nada es imposible. Y la prueba de ello, para gloria de su nombre, soy yo. En julio del año 2004 empecé a sufrir de síntomas maníaco-depresivos directamente. Me fui hundiendo en esa espiral profunda y espantosa que me llevaron a estar postrada, incapacitada emocional, física y espiritualmente por 5 meses. Recuerdo ese año y se me enchina la piel. Tenía una mente dolorosa, así la clasifiqué después, porque cuando estaba enferma de muerte no entendía mi mente. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18, el apóstol habla a los cristianos de que somos transformados de gloria en gloria. Y si usted está pasando por el difícil proceso de sanidad emocional, no se desespere. El túnel oscuro tiene una salida gloriosa que se llama Jesucristo. Viva su vida mientras esté en el proceso de sanidad. Ninguna sanidad es rápida cuando la herida es profunda. El Salmo 23:4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando somos heridas por la depresión, por la causa que sea que haya llegado, el adversario de nuestras almas, como dije, levanta fortalezas en nuestra mente, levanta fortalezas en nuestro cuerpo, que solo son destruidas cuando vamos pasando por el valle de sombra de muerte. En la segunda carta que San Pablo escribe a la iglesia que estaba en Corinto, en el capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de las soluciones para la depresión es tomar la decisión de creerle a Dios. No es tan importante creer en Dios, amadas mujeres. Mucho más importante es creerle a Dios, su palabra, y no al diablo. La ansiedad y la preocupación son ataques a nuestra mente destinados a derribarnos. La ansiedad y la preocupación son 2 armas
Son dos tormentos que pueden aplastar nuestra fe. El temor es otro dardo del maligno. De modo que algunas no se levantan para vivir en victoria, a pesar de que el mundo en que vivimos podemos vivir en victoria. Satanás utiliza las situaciones negativas de nuestra vida para deprimirnos y así mantenernos con decaimiento de ánimo, entristecidas, enojadas, irritadas, hundidas bajo el nivel que nos rodea, rebajadas, pensando en cosas negativas, preocupadas. Eso no nos ayudará. Solo agravará el problema. Cuando la depresión es profunda, la persona queda incapacitada gravemente en todos los sentidos. El Salmo 143 nos describe la depresión y nos dice cómo vencerla. Examinemos este pasaje para ver los pasos que podemos dar a fin de sobreponernos a este ataque, sea que llegue o sea que esté a toda su fuerza en nuestra vida. El Salmo 143 dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu sierva, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, decía David. Aquí el enemigo principal de David, en este caso, era Satanás. Dice, porque ha perseguido, dice el verso 3, el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Fíjese bien, es importante identificar la causa. Aquí dice David, el enemigo ha perseguido mi alma. El punto 2 es reconocer que la depresión roba la vida y la luz. El verso 4 nos lo dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Cuántas de nosotros hemos experimentado, cuántas de nosotras a veces estamos muy contentas, todo va normal en nuestra vida y de repente llegan y nos dan una mala noticia? Bueno, ya nos dieron la mala noticia, bueno, ya aquella persona se fue, y al ratito nos sentimos tristes, ¿sí o no? Sentimos esa tristeza. Es el primer nivel de depresión. Identificar inmediatamente, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Ah, pues es que me dieron esta mala noticia, ¿verdad? Señor, ayúdame, fortaléceme. Oro por esta persona, oro por mi hijo, oro por mi esposo, acudir a Dios, hermanas. Pero lo que sucede es que empezamos a sentirnos mal y empezamos sin así desearlo, a acariciar ese sentimiento. Al no detectarlo, al no discernirlo inmediatamente, se va albergando en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. De veras, eso es depresión. Y es nada más de permitirle la entrada. Hay depresiones en diferentes niveles, como decían al principio, pero ella busca, este es un espíritu de las tinieblas, busca infiltrarse en la vida para derribar, para abatir esa vida. Luego vienen los temores, vienen los miedos, las inseguridades, las angustias, la ansiedad. La depresión oprime la libertad y el poder espiritual de una persona. Nuestro espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que Dios sopló sobre cada ser humano espíritu de vida. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, eran perfectos, les faltaba algo, el espíritu de vida, y sopló sobre ellos. Nuestro espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios, que está aquí abrazando la tierra. El Padre tuvo el plan de salvar al hombre por la promesa y el pacto que había hecho con Noé de no volver a exterminar la tierra en agua. El Padre, recordando este pacto, cuando el mundo se empezó a contaminar de tal manera que el mundo merecía el juicio, envió a su Hijo Jesucristo, una parte de sí, la segunda persona de Dios. Jesús va a la cruz, ofrece un sacrificio único, suficiente, perfecto, agradable al Padre, que puede y tiene el poder de salvar el alma de todo ser humano que se acerque verdaderamente al único mediador entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo. El Padre cumplió su plan al enviar a su Hijo. Jesús cumplió el ministerio de ir a la cruz, pero el Dios Trino envió al Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Y el ministerio del Espíritu Santo está todavía sobre la tierra, llevando a los hombres, a las mujeres, al arrepentimiento, al perdón de pecados a través del único medio que el Padre acepta,
Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es bien importante entender que Cristo venció la tristeza, la angustia, la depresión. Jesús en el huerto de Getsemaní también fue atacado por este enemigo malvado, el espíritu demoníaco de la depresión. Dice la Escritura que perlas de sangre salían de la frente del divino Maestro. Sus discípulos no pudieron estar con él, orar con él en la hora más negra de su existencia. Jesús fue perfectamente humano sin dejar de ser Dios, tentado en todos los aspectos sin cometer pecado. Y fue atacado por las tinieblas en esa hora. Y él dijo: Padre, no te pido solamente por estos que han creído en mí, sino te pido por todos aquellos que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. Él se fortalecía en su Padre. Jesús fue incomprendido, Jesús se sintió solo, Jesús se sintió angustiado, Jesús se sintió ansioso, Jesús se sintió desolado, Jesús se sintió abatido. Sin embargo, siempre buscó fortalecerse en el Padre. Jesús se iba al monte a orar y subía las colinas y permanecía él solo en la presencia de su Padre, para luego descender al valle del rechazo, al valle de la burla, al valle del odio y de la incomprensión. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo, fortalecernos ahora en aquel que pagó el precio de sangre por usted y por mí, para que sus familias y mi familia sea bendita. El Antiguo Testamento nos prefigura la sombra de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. La depresión puede ser vencida cuando una mujer se levanta en el nombre de Jesús, aún en medio de la debilidad más espantosa, aún en la debilidad de la depresión maníaca que yo padecía. Hay rayos, Dios permite rayos de lucidez a una mente torturada, a un corazón abatido. Y en esos momentos hay que clamar a Dios, gritar a Dios, pedirle a Dios, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ciertamente los médicos tuvieron su parte, pero mentiría si les digo que fue la principal. Dios fue el primero. Dios fue el motivo principal que me sacó, la respuesta principal a esa angustia, a ese abatimiento, a ese dolor emocional, mental y espiritual. La depresión oprime la libertad y el poder espiritual de una persona. Nuestro espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios, es poderoso y libre. Por tanto, el enemigo busca oprimir su poder, llenando nuestra mente con oscuridad y abatimiento. A pesar de que las personas deprimidas se sientan devastadas, siempre pueden resurgir en esos rayos de luz que Dios permite en sus vidas en medio del túnel de la desesperación y del temor. Yo lo hice, estuve en esa depresión tan espantosa y profunda y salí de ella con la ayuda de Dios, y el médico. Por eso digo y comparto que cuando una mujer se siente deprimida, esto es con tristeza profunda, con abatimiento, con ansiedad, con temor, corra a su cuarto inmediatamente, corra por su alma, corra por su vida, corra por su familia y cierre la puerta y hínquese y diga: Dios te necesito. Querido Espíritu Santo, envuélveme y con tu unción pudre todo yugo del maligno. A veces no se identifica la depresión como un espíritu de las tinieblas. Cuando se tratan las áreas únicamente médicas, la área espiritual del ser humano sufre, queda sufriendo. Somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, y las tres formas se afectan y las tres formas deben ser sanadas, y esas tres formas Dios tiene el poder de sanarlas Él. Yo lo experimenté. En cuanto se sienta deprimida, corra, hínquese, oblíguese a hincarse y clame a Dios. Esa fue la parte principal de mi sanidad. Muchas veces me di al abatimiento, muchas veces me rendí a la tristeza y a la desesperanza, pero eso solo agravó el problema y prolongó mi enfermedad. La enfermedad no es mi enfermedad. La depresión es tan terrible y tormentosa que te incapacita para pensar correctamente. Tus pensamientos son filtrados a través de una mente derrotada, pesimista, una mente dolorosa. El enemigo te hace creer que nada vale la pena, que nadie te entiende, que nadie se siente tan mal como tú, que la vida no te interesa, la familia no te interesa.
Tú misma no te interesas, estás abatida, derribada y lo único que quieres es que te dejen en paz. A través del libro de Salmos podemos ver al gran rey David inspirado por el Espíritu Santo. Lo podemos ver escribiendo desde la cima de un monte. Podemos verlo escribiendo la gran victoria, como podemos verlo escribiendo sobre la gran derrota. Podemos ver escribiendo en la cima del gozo, pero también en el pozo cenagoso de la depresión. David experimentó las victorias más grandes, como también las caídas más profundas. No tuviéramos ciertamente este maravilloso libro de los Salmos si David no hubiera pasado por el ataque de la depresión. Sin embargo, fue levantado en Dios y en su fuerza. Salmo 43:5, quisiera leerlo. Salmo 43:5 dice así. Voy a leerlo yo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David le hablaba a su alma. ¿Por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? Espera en Dios. A veces lo más tremendo es esperar en Dios. Yo miraba el almanaque, si era día 1, luego señalaba yo el día 7 o el 8 y decía yo, Dios, a lo mejor para el día 8 ya me siento bien. Contaba los días, las horas, los minutos. Si miraba una lámpara me quedaba viendo a la lámpara y decía, ¿por qué hicieron esa lámpara? ¿Quién la hizo? ¿Para qué la hizo? Y luego reaccionaba y decía, Dios, no permitas que yo me vaya a volver loca. Acuérdate de tus misericordias, Señor. Yo sé que tú estás en control, pero ¿por qué siento que me has abandonado? ¿Por qué siento que no tengo esperanzas? ¿Por qué te siento tan lejos, Dios mío? Todo eso era el ataque del enemigo. Dios nunca me dejó, porque la Escritura dice que Él permanece fiel, que Él permanece firme, que en Él no hay sombra de variación, que Él no es hombre para arrepentirse. David se fortalecía trayendo a la memoria los buenos tiempos. Esta es su reacción a su situación. Recordaba y meditaba las cosas buenas, obligaba a su mente a recordar las bendiciones de las manos de su Dios, así que ocupa su mente, se esfuerza en ocuparla en esta clase de pensamientos que lo ayudarán a sobreponerse al ataque a su mente. En el Salmo 143:5 dice así: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Dice la Escritura en Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mire, como decíamos al principio, hay 3 causas principales por depresión. Que la primera y la tercera se relacionan, es cierto. Y la segunda es por causa de enfermedades, es cierto. ¿Y quién es el que quiere que estemos enfermas? El adversario de Dios. Satanás significa adversario de Dios. El adversario de Dios y de todo ser humano. Así que ahora puedo decir que los 3 puntos de depresión tienen que ver con las tinieblas. Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Peleando contra él, no, amadas mujeres, claro que no. ¿Sabe usted cómo lo podemos vencer? ¿Sabe usted cómo lo hice yo? Y ahora sé que guiada por el Espíritu de Dios, a quien sentía yo tan lejos, pero en realidad nunca me abandonó, porque Él me guió en los momentos en que la luz resplandecía, esos chispazos de la gloria de Dios que hacían que mi mente volviera a la cordura y me afirmaban para que me levantara y clamara a Dios mismo. El Espíritu de Dios guiándome a levantar mis manos cuando sentía que tenía cargando 1000 kilos en cada mano. ¿Sabe qué? ¿Cómo podemos vencer? Escuche esto, ponga atención. Alabando a Dios en medio de la prueba. Alabando a Dios en medio del sufrimiento, alabando a Dios en medio de la enfermedad. La gente que no le cree a Dios pensará que somos masoquistas, pero nada más lejos que eso. Alabamos a Dios porque esto es resistir al diablo. Satanás odia a Cristo, odia toda alabanza a Dios, odia al que lo venció en la cruz del Calvario, odia Satanás al ser humano. Satanás odia que una vez que ha afligido, enfermado, atormentado, derribado a alguien, en medio de su sufrimiento logre levantar su mano y alabar a Dios. Tiene que irse inmediatamente de ahí.
Tiene que irse, porque cuando un hijo o una hija de Dios sufre y en medio del sufrimiento levanta sus manos y le dice a Dios: Dios, no sé qué está pasando, Dios, no sé por qué estoy atravesando esta circunstancia, Dios, no sé por qué estoy en esta situación, lo único que sé, Dios mío, es que tú estás en control, Señor, y que yo esperaré en ti, aunque me muera, esperaré en ti, Señor, te alabo y te bendigo. Entonces el infierno retrocede avergonzado. Entonces del trono de Dios sale la voz que dice: aléjate, Satanás. Entonces tiene que huir. Y no entiende Satanás, porque él no es omnisciente ni es sabio, y dice: pero ¿qué es lo que está pasando? A esta mujer le he dado hasta por debajo de la lengua y todavía se levanta a alabarle. Y se tiene que largar, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No podría hablarle a usted de lo que no pasé. Recuerdo que dentro de la depresión profunda y espantosa que padecí, tenía esos momentos de lucidez mental. Entonces esgrimí esperanza contra esperanza. Me esforzaba y me metía en la recámara de mi hija Melina, y ahí me hincaba en medio del piso y ahí clamaba a Dios, ahí alababa a Dios. Creo que la depresión se hubiera estacionado mucho más tiempo en mi vida si no me hubiera esforzado un poco. El salmista conocía la importancia de la alabanza en medio de las tinieblas. El Salmo 143, verso 6 dice: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. El salmista conocía la importancia de la alabanza en medio de las tinieblas, en medio de la prueba. Nuestra verdadera necesidad en medio de la depresión es Dios. Claro que hay depresiones profundas que deben ser tratadas médicamente. Puedo decir que yo pasé por las 3 causas principales. Presión, es decir, por estrés, por descompensación hormonal también durante la menopausia, y por el ataque abierto de las tinieblas, y de todas ellas me libró el Dios de la Biblia. Muy seguido cuando la gente se deprime es porque necesita algo y lo busca donde no debe, con lo que solo añade problema al problema. Déjeme decirle que ya sea por estrés, ya sea por problema físico, ya sea por el ataque de las tinieblas, Dios tiene tu sanidad. Únicamente Dios puede calmar la sed del sediento. Correr tras las cosas equivocadas siempre nos dejará decepcionadas, y la decepción abre la puerta a la depresión. Solo Dios tiene la sanidad, cualquiera que sea la causa de la depresión. Inclusive Él moverá al médico que te debe atender si lo necesitas. Clamar a Dios no nos dejará sin respuesta. Lo vemos en el verso 7 de este Salmo 143. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David pidió ayuda, básicamente está diciéndole a Dios: apresúrate, Dios, porque no seré capaz de sostenerme mucho tiempo sin ti. En el verso 8 Dios responde con su amor y misericordia: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Amadas mujeres, Dios dará dirección y libertad. Lo dice el verso 9. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, en ti me refugio. La obediencia es clave para la sanidad, lo dice el verso 10, y David lo sabía. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es importante entender, amadas mujeres, que Satanás emplea la depresión para arrastrar a millones hacia el abismo de las tinieblas y la desesperación. Con frecuencia el resultado de la depresión es el suicidio. Un suicida es una persona que se ha vuelto tan negativa porque ha sufrido y equivocadamente se arranca la vida. No ve absolutamente ninguna esperanza, ha quedado a merced del enemigo. No hay quien le diga que en Cristo hay esperanza y se cumple el propósito satánico del diablo. Escuche esto: los sentimientos negativos son producto de pensamientos negativos. Creo que yo pasé por como dije, las 3 etapas y las causas principales cuando sufrí depresión. Abrí la puerta al estrés cuando me detuve a estar demasiado preocupada sin descansar en Dios por la enfermedad de mi esposo, la diabetes. Desde el año del 80 él padecía diabetes. Él hace 8 meses partió con el Señor. Viví 40 años con él. Hoy vive él en una mansión preciosa que no se compara a ninguna. Fuimos un matrimonio muy unido.
Lo extraño profundamente, profundamente. Mi vida cambió totalmente. Sin embargo, ¿sabe qué? No estoy dispuesta a permitir a esa vieja fea que llegue otra vez a robarme mi vida, a esta vieja fea que se llama depresión. A pesar de que extraño a mi esposo, a pesar de que tengo días malos, días de tristeza, me pongo un alto y puedo ver el futuro, el presente y el futuro con esperanza por el Dios de la Biblia a quien sirvo y por quien vivo. Abrí la puerta a estar preocupada. Me incliné, a pesar de conocer la palabra, a estar preocupada. No remedié nada, pero sí me enfermé. Luego pasé a la segunda causa, una descompensación hormonal tremenda. Yo les recomiendo a todas las mujeres hacerse un conteo hormonal. Es sabio eso, pídaselo a su ginecólogo. Y sé también que la tercera causa fue que Satanás vio todo esto y quedé abierta al ataque. En este salmo quizá el salmista está indicando que él se ha salido de la voluntad de Dios y así ha abierto la puerta para el ataque sobre su espíritu, alma y cuerpo. Ahora quiere estar dentro de la voluntad de Dios porque se ha dado cuenta que es el único lugar seguro. Las palabras, tu buen espíritu me guía a tierra firme, indica que estaba en un terreno peligroso. Sus emociones eran inestables, su mente desequilibrada, su cuerpo afligido, su alma abatida. No quiere estar bajando más en esa espiral. Nuestra mente es el campo de batalla, amadas mujeres. Es el lugar donde se pierde o se gana la batalla. Por eso debemos escoger, a pesar de tu dolor, a pesar de tu abatimiento, a pesar de tu desesperanza, a pesar de tu dolor, como dije, escoger pensar en que Dios quiere bendecirte y que lo que sufres no proviene de Dios, sino a veces de nosotras mismas. Ciertamente Dios lo permite, pero siempre nos dejará una valiosa enseñanza para aprender a caminar seguras en Él, aún por el valle de sombra y de muerte. Recuerdo que en enero de ese año del 2004 fui invitada para dar una conferencia en un retiro eran casi 15 iglesias en Estados Unidos, en San Francisco. Acepté el compromiso en enero. Yo no sabía que en julio iba a estar en depresión. Depresión se prolongó hasta el mes de octubre cuando era el evento. Créanme que mi esposo, un hermano de la iglesia y una de mis escuderas me subieron a fuerzas en el aeropuerto de San Diego al avión. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿qué voy a decir, amor? No puedo decir, no hay nada en mi mente. Entiéndeme, no me mandes, por favor. Decía mi esposo, amor, tú vas a poder, Dios es fiel. Sentía que me arrancaba en el alma. Y luego mi escudera, que la mandaron junto conmigo, ahí iba Sofía, Dios la bendiga a Sofía. Y me decía, pastora, usted puede, usted nos ha enseñado. Y yo decía, esta mujer no entiende, no saben cómo me siento, no tengo nada en la mente. Inclusive traté de deshacer el compromiso. Hablé con la pastora allá y le dije, pastora, no puedo ir. Oh, no nos haga eso, están dadas las invitaciones. Son más de 500, 600 mujeres. No puede deshacer, pastor, es que no me siento. No, pastora, se va a sentir bien. Dios mío, nadie entiende, nadie entiende. Iba yo en ese avión y no sabía ni qué iba a decir. Conozco al Dios de la Biblia, al Dios, al Padre de todos los espíritus. He probado la fuerza sobrenatural del Dios vivo. Por eso le amo y le sirvo. Cuando llegamos a ese retiro, que eran por allá en unas cabañas en la sierra, inclusive mis vestidos se me olvidaron. Sofía, le dije, no, deja mi maleta ahí, y ella me obedeció y nos fuimos, y allá andaba yo con unas botas prestadas, con una falda prestada, porque ni siquiera mi ropa llevé. Cuando llegué allá al retiro, le dije, Sofía, fíjate en qué lugar me va a tocar, por favor. ¿A qué hora? Vi lleno un mundo de carros ahí. Dije, ay, Sofía, si supieras cómo me siento. Pastor, usted puede. Ay, qué mal me caía en esas palabras. ¿No ha estado usted pasando alguna situación difícil y le dicen, échale ganas? Le echas todos los kilos y te dice alguien, échale ganas. Te dan ganas de patearle de espinilla. Pero si le estoy echando todos los kilos. Y le dije, Sofía, por favor, fíjate, Sofía, ¿a qué horas en el programa estoy? Y luego Sofía volteó y me vio, pastora. Le dije, ¿de quién sigo? Pastora, es usted la oradora principal. Ay, no, Sofía, no me digas eso, por favor. No me digas eso. Sí, pastora.
pero usted puede. Nunca se movió, ahora la beso. Nunca se movió de ahí, jamás se movió Sofía, y me caía tan mal en esos momentos. Le dije, Sofía, era un lugar así alto, si no había 700 mujeres, sí había 600. Yo me senté en pura enfrente, no quería ni ver, y subí así un lugar. Le dije, Sofía, llévame al escalón. No podía ni caminar yo. Dice la escritura que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Le dije, Sofía, me vas a tener que llevar al escalón. Ya sé, pastora, que me anuncian. Pues ahí voy. Subí, quería que Sofía subiera hasta el púlpito para agarrarme de ahí, pero me dejó allá. Sentía que se me iban a salir las botas. Llegué y me puse en el púlpito, y cuando me puse en el púlpito volví a ser la misma. Y empecé a predicar para honra y gloria del Dios de la Biblia. Recíbelo, Señor, es para ti. Y empecé a predicar con la unción del Espíritu de Dios, a predicar. No llevaba nada en la mente, pero dice la Escritura, no temáis que habrás que decir, porque en el momento el Señor pondrá palabra en tu boca. Cuando iba caminando, yo le iba diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Ahora sí estoy totalmente en tus manos. ¿Qué voy a decir? Cuando me agarro del púlpito, sentí una fuerza y empecé a hablar para honra y gloria del Señor. Cuando de repente veo que allá se levanta una mujer y viene corriendo, y chon, me aventó algo. Y de repente se para otra y corriendo, chon, me aventó algo. Y dije, ay, no quise ver. Dije, no me importa que me apedreen, yo voy a seguir predicando. Y seguí predicando. Y luego ya fui aterrizando y me di cuenta que todo lo que había ahí eran billetes. Resulta que ahí dije, ¿cómo no me tardé más predicando? Honra y gloria del Señor. Amadas mujeres, es importante que entendamos que toda batalla se libra en nuestra mente. La segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, en Asia Antigua, en el capítulo 10, verso 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del maligno. Puedo asegurarles que Dios permitió que yo estuviera durante la depresión en los pies de un drogadicto y de un suicida, como les dije, en los pies de una persona sin deseo de vivir, con un pensamiento de derrota total. Cierto, pero ¿sabe qué? Dios me rescató de ahí, y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted y con toda persona que esté atravesando por este valle de sombra de muerte que es la depresión. Solo Dios puede sacar fuerza donde no hay fuerza. Solo Dios tiene el poder de ayudarnos y de derribar las fortalezas del diablo cuando clamamos a Dios, cuando no tenemos deseos de clamar. Solo tenemos que alabar a Dios cuando no hay aparentemente nada por qué alabarlo. Solo tiene que creerle a Dios en vez de creerle al diablo. Solo tiene que pensar en Dios cuando su mente piensa en la oscuridad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es verdad. Cuando uno necesita ser fortalecido es precisamente cuando uno está débil. Yo salí adelante no de cualquier depresión, salí adelante de una profunda situación maníaco-depresiva, porque Dios existe, por eso salí. Porque Dios me ama y porque Dios fue mi escudo y Él levantó mi cabeza. Yo solo clamé a Él y Él abrió las puertas de sanidad. Clamé con todo mi corazón en los momentos de oportunidad, en los rayos de esperanza que traía a mi mente, a mi alma, a mi espíritu. Clamé con todas mis fuerzas, clamé en medio de mi llaga, clamé en medio de mi dolor y Él me respondió. Fue hasta que yo clamé verdaderamente, fue hasta que yo decidí levantarme e ir a hablar con Dios. Recuerdo perfectamente el día. Fue hasta que reconocí que solo Él tenía mi sanidad. Fue hasta que dejé de atormentarme, de lamentarme, de culparme, de dolerme. Fue hasta que yo le pregunté que si Él quería librarme. Fue hasta que me hinqué y reconocí que estaba solamente en sus manos. Fue hasta que le dije que me rendía totalmente a Él. Fue hasta que cuando bajé mis brazos y le dije, aquí estoy, Señor, me esforzaré y si perezco,
que perezca. ¿Sabe por qué le dije que si perezco, que perezca? Porque cuando ya no podía mi cuerpo ni mi mente, aceptaba la pastilla que me ofrecían ansiosamente. Porque mientras no tomaba la pastilla, era como un reguilete, daba vueltas, no dormía, no comía, me la pasaba golpeando la pared así, golpeando la pared, caminando en la oscuridad. No dejaba dormir a nadie, estaba desequilibrada toda mi casa, estaba en depresión, estaba entrando también depresión en mi casa, porque el diablo cuando empieza contigo, no le basta contigo, quiere a tu esposo, quiere a tus hijos, quiere a tus nietos, quiere tu vida, quiere tu salud, quiere tu trabajo, quiere tu alma. ¿Sabe qué? Recuerdo perfectamente esa noche, recuerdo que me levanté, no tenía ni fuerzas para caminar, porque después de octubre, lo que sucedió fue algo sobrenatural. Bajé de predicar. Cuando yo bajé esas escaleras volví a hacer la misma. Me senté otra vez ahí, pero deprimida. Así que me faltaba todo noviembre. Dios hizo lo que hizo con Moisés cuando el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra. Hoy el Espíritu Santo abraza toda la tierra y la guía a cualquier persona que clama a Dios al arrepentimiento, la guía a la verdad cuando un alma clama a Dios. En aquel tiempo el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra, así que cuando Dios le encomendaba a Noé, a Abraham, alguna comisión, venía el Espíritu Santo y los capacitaba para cumplir el ministerio. Así hizo Dios eso. Yo tenía ese compromiso y por misericordia aquellas almas, cuando yo subí, el Espíritu Santo vino, me capacitó. Cuando bajé, volví a estar así, porque el proceso tenía que seguir. Mi sanidad la vería un mes después. ¿Sabe qué? Recuerdo esa noche. Ahí estaba en el sillón, no me quise mover. Ahí vivía en el sillón, no me bañaba, no me cambiaba. Imagínense, pobre mi esposo y mis hijos. Mi hijo nada más lo veía yo que entraba, ya ni iba a verme. Entraba directo a su cuarto y se dormía. Y yo trataba de levantarme y hablarle. No podía. Estaba incapacitada, estaba rendida, estaba dada. ¿Y sabe qué? Esa noche me levanté. Ahí en la sala, pues ya me dejaban ahí. Mi esposo estaba durmiéndose en el sillón. Siempre me veló. Siempre abría los ojos y él estaba ahí. Cerraba los ojos y él estaba. El pobre nomás iba a trabajar y volvía. En la iglesia, con el ministerio, con todo. Fue un año terrible y qué bueno que ya se fue. ¿Sabe qué? Recuerdo que me levanté y le dije, Dios, quiero hablar contigo. Y fui. Y me hincaba en el medio de ese cuarto, en el piso ahí. Y ahí pasé muchas veces, pero yo siempre dejé. Porque el enemigo nos engaña, entra, es muy sutil, te trae sentimientos de culpa, te trae temor, te ataca ferozmente, sin misericordia. El diablo es un demonio, es el principal de los demonios, exento de todo sentimiento, exento de todo temor, únicamente teme a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando estás bajo ese ataque, también no piensas normal. Y esa noche me levanté y fui a ese cuarto. Mi hija se iba a dormir a la casa de su nana. Todos huían, les dolía verme. Los jóvenes de la iglesia, a los cuales yo les decía, a ver, jovencitos, los que andan de novios, les digo, pobre de usted que alguna filistea lo ande manoseando. Y los jóvenes se quedaban. Y ustedes, niñas, que el novio les pide la prueba de amor, señálele la cruz y dele una bofetada que le deje girando la cabeza 5 minutos. Y no les gustaba a los jóvenes, ¿verdad? Ay, la pastora, porque nos dice lo que nos dice. Después lo supe, ¿no? Porque le dijeron a sus mamás, mamá, ¿qué tiene la pastora? No le hace que nos regañe, no le hace que nos diga lo que nos diga, pero no queremos verla así. Los jóvenes estaban sufriendo. Cuando de repente les llego, subo la escalera, a ver, niño, recoge ese papel. Y toda la congregación volteó. A ver, niño, ¿y por qué no están abiertas las ventanas? Y empezaron a aplaudir. Había vuelto la pastora. En el nombre de Jesús. Bendito. Honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. Una de las cosas que me negué rotundamente fue a tomar medicamento controlado. Por eso sufrí más. Por eso sufrí terriblemente. Y Dios vio y dijo, no, esta sí se petatea. Porque le dije, ¿sabes qué? Vengo a hablar contigo. ¿Sabes qué? Vengo a hablar contigo. De una vez por todas, vengo a decirte algo. Me hinqué. Quiero decirte algo, Dios. Mira, yo te he predicado como un Dios de poder. Yo te he predicado como el Dios que sanaste a mi hija Melina después de estar 9 años gravemente enferma. Te he predicado como un Dios que salva, que restaura,
que perdona, que vuelve a formar nuevas las cosas. Y vengo a decirte de una vez por todas que me da vergüenza estar enferma, que me da vergüenza que me den esas pastillas controladas. Y de una vez por todas te voy a decir algo, Dios, con todo respeto. Yo te he predicado como el Dios de poder, y una cosa sé, que tú si quieres puedes sanarme. Y te vengo a decir y a confirmar que no me voy a tomar ni una pastilla más de esas que me dan. Y si me muero, que me muera. Y me levanté y me fui. Y dijo Dios, no, esta sí se va a morir. Y todavía quiero que siga predicando. Así que al día siguiente llegó la tesorera de la iglesia. Las aborrecía yo porque todas me llegaban y me ponían un vestido y me medio echaban perfume y me llevaban a los médicos. Y que llega la tesorera. Y estaba yo en mi sillón. Y me habló y me dijo, levántese, pastora. No, le dije, levántese por favor, pastora. Que no, Conchita. Y dijo, tráiganme el abrigo de la pastora. Era noviembre. Tráiganme el abrigo de la pastora. No, Conchita, por favor, le digo que sí. Dios me mandó y la voy a llevar al doctor. Ay, no puede ser. Y se quedó como policía, me acuerdo. Ya me senté, me resigné, me pusieron el abrigo. Y recuerdo, hermanas, que iba en su camioneta con la cabeza así ladeada y pensando, todo es en vano, todo es en vano, todo es en vano. Pero una noche antes le había dicho, si me muero, que me muera. Y él había salido de mi alma eso. Estaba dispuesta. Porque cuando ya no aguantaba mi cuerpo, la mente y todo, pedía la pastilla, inmediatamente me la daban y me perdía. Me perdía 2 días y regresaba a una realidad terrible y espantosa. No quería eso. El caso fue que, como no comía ni dormía, dicen que solamente los loquitos hacen eso. Pues ¿sabe qué? Iba pensando yo, todo es en vano, todo es vano. No sé cómo me bajó, recuerdo que subí unas escaleras, ella me llevaba en peso, la pobre, y estaba un médico ahí. Ya para ese punto todos los médicos me caían mal. Y me senté enfrente de él, me sentaron ahí, se me quedó viendo el doctor, Dios lo bendiga. Me dice, ¿cómo se siente, señora? Y le dije, ¿cómo me ve? Y dijo, muy mal. Ah, bueno, ya lo sabía. Y ya ellos empezaron a hablar, yo ya no puse atención. Entonces en eso oí que le dijo, yo sí le voy a dar hormona. Yo sí le voy a dar hormona porque no le va a dar cáncer en un mes. La voy a controlar así. ¿Y sabe qué? Dijo, yo sí le voy a dar la hormona. Vieron mi expediente, todos los médicos, no lo recomendaban. Y ese médico, yo sí. Dijo, yo sí. Entonces dijo, eso sí quiero que la operen. En cuanto ella se recupere, inmediatamente que la metan a operación y saquen la matriz. Yo había huido de mi ginecólogo porque dijo, la tengo que operar. Y en esa huida me pasó lo que me pasó. Así que, amadas mujeres, me dieron ahí mismo, recuerdo, la pastillita. Una cosita así como chiquitita, que algunas la conocen, ¿verdad? Que le dicen la pastilla milagrosa, solamente Dios es milagroso. ¿Y sabe qué? Al día siguiente, todo igual. Al día siguiente me dieron otra vez esa pastilla. Y al tercer día desperté y me levanté rápido. Me empecé a ver, me metí al baño, me bañé. Al rato me abrieron la puerta del baño. ¡Ey! ¿Quién va a entrar? Dije yo, ¿eres tú, mamá? Sí, ciérrame la puerta. Y oía yo, allá afuera. Dije, ¿qué les pasa a estos? No me estaba dando cuenta que estaba volviendo a cerrarme. Entré al cuarto, empecé, amor. Y vino rápido, ¿te sientes bien? Sí. Oye, ¿por qué está ese cochinero ahí? Y me abrazó llorando él. Volví al tercer día, volví a ser hasta este día. ¿Y sabe qué? Para siempre, jamás. Porque el Dios de la Biblia lo que hace, lo hace bien. No fue casualidad. No fue casualidad, amadas mujeres. Dios movió la voluntad de ese médico. Así que, cuando vayas al médico, pídele sabiduría a Dios para que la derrame sobre los médicos. Cuando vino mi sanidad, Dios trajo a mi vida el médico que sí aceptó recetarme hormonas cuando todos los demás se negaron por miomas que tenía en mi matriz. Fue hasta que estuve dispuesta a dejarme en las manos de Dios, a dejar de estar sintiendo lástima por mí misma, a dejar de estarme culpando por situaciones que estaban en el pasado, que habían sucedido en el 70, pero que yo las traía en el 2000 a la mente a causa del engaño del diablo. Fue hasta que dejé de lamentar, dejé de tener lástima de mí, fue que mi sanidad vino cuando estuve dispuesta a correr de mi vida al temor, al miedo, a la culpa, y me extendí al futuro glorioso que yo había predicado muchos años antes, que pueden tener todas aquellas y todos aquellos que confían en el Dios de la Biblia, porque Dios tiene nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro en sus preciosas manos. Entonces fue cuando fui libre de todos esos
espíritus que afligían mi vida. Fue hasta que creí verdaderamente a Dios en medio de la tristeza y la desesperanza más profunda. No digamos que no podemos. El enemigo te dice que no puedes. Dios te dice, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de las fortalezas que el enemigo ha levantado en tu vida. Dios nos dice, amadas mujeres, por último, somete todos tus pensamientos a la mente de Cristo, a la obediencia en Dios. Recuerde siempre, nuestra mente es el campo de batalla. Nosotras decidimos si ganamos o perdemos. Quiero dejarlas por último con este bello poema contra la depresión. Se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, verso 3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Podemos decir, tú guardarás en completa paz a aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Busque a Dios primero, vaya al médico, descubra quién está detrás de la depresión y nunca diga mi depresión. Esa vieja fea no es de usted, es de las tinieblas, y Cristo la venció en la cruz del Calvario. Cristo tiene la respuesta. Él fue enviado a libertar a los cautivos. ¿Está dispuesta a creerle a Dios? ¿Está dispuesta a entregar al esposo, al hijo, a la nuera, a los nietos bajo el cuidado de Dios? ¿Está dispuesta a creerle a Dios cuando el enemigo venga a atacarla? ¿No sabe usted para cuándo le va a hacer falta esta palabra? Soltemos el dolor en el nombre de Jesús. Suelte las heridas del pasado. Suelte la falta de perdón. Perdone para que usted sea perdonada. Por más terrible lo que le hayan hecho, Dios tiene la sanidad divina. Dios tiene el bálsamo divino. Usted necesita a través de Cristo ser fortalecida. Suelte la preocupación. Suelte el temor en el nombre de Jesús. Quiero saber si hay aquí alguna mujer que quiere entregar su vida a Cristo. A lo mejor lo había conocido de oídas. Yo quisiera saber que si hay aquí alguna mujer sabia que quiere entregar verdaderamente su vida a Cristo. Quizá ha conocido a Cristo usted de oídas, pero Cristo se especializa en hacer cosas maravillosas y sobrenaturales en la vida de todas aquellas mujeres que quieran constituirse en hijas de Dios, herederas de todas sus promesas. Si hay alguna mujer aquí que no ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, si hay aquí alguna mujer que ha conocido de Cristo, pero ha andado por veredas y no ha venido sinceramente a los pies de Cristo, si hay aquí alguna mujer que se siente cautiva, oprimida, atormentada, temerosa y quiere ser libre, yo no la voy a hacer libre. Yo no le ofrezco sanidad, pero Jesucristo sí, se lo aseguro. Y si usted quiere abrir su corazón a Cristo poniendo su vida y su familia delante del Padre, ore conmigo así. Vamos a inclinar nuestra cabeza. No sé si quiera alguna mujer levantar su mano para que el cielo la vea. Una mano, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano, otra mano. Muchas manos, gracias a Dios. Baje su mano en el nombre de Jesús y ore así conmigo. Padre, en esta hora reconozco que no he hecho lo correcto delante de ti. En esta hora reconozco que por ignorar tu palabra he abierto quizá puertas de maldición a mi vida. Te pido que las cierres, Señor. Reconozco que he pecado contra ti y en esta hora abro mi corazón a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a perdonarme, a salvarme, a limpiarme. Jesús, te abro la puerta de mi vida y de mi corazón, de mi mente y de mi alma. Te recibo, Jesús, como mi Salvador y te pido que a través de tu Santo Espíritu me enseñes a hacerte el Señor de mi vida. Me constituyo por fe en tu sacrificio, en tu hija, heredera de todas tus promesas. Limpia mis maldades. Te doy gracias por morir en la cruz que yo merecía. Jesús, escribe mi nombre en tu libro de la vida para que cuando yo muera no vaya a condenación sino a vida eterna. Decido perdonar a los que me han ofendido. Decido extenderme a este presente y al futuro prometedor que tú tienes a todas las que confían en ti. Gracias, Jesús, por morir por mí. Límpiame y te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a salvarme, a perdonarme, a liberarme. Querido Espíritu Santo, guíame a la vida agradable a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Voy a orar por todas las mujercitas, todas las mujeres que están aquí. Les doy gracias por su paciencia, por su atención y las voy a bendecir. Amado Dios, tú que ves directo al corazón, has mirado al corazón de todas estas amadas mujeres, a quien tú amas tanto, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pudra con su unción todo yugo de esclavitud que pueda haber en ellas. Ahora son tus hijas, herederas de todas tus promesas, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el poder que es sobre todo poder, las declaro libres de toda opresión demoníaca, de toda opresión física, de toda opresión mental y emocional. En el nombre de Jesús las declaro libres de toda opresión de las tinieblas. Y declaro en tu nombre, Señor, que son libres. Hablo libertad en Cristo Jesús. Hablo sanidad en el nombre de Jesús. Libres de todo temor, libres de toda desesperanza, libres de toda culpa, libres de toda tristeza, libres de todo yugo de las tinieblas en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Declaro sobre ellas sanidad divina. Aplico la sangre de Cristo a sus almas, espíritu, cuerpo, y te pido que guardes la casa que ellos representan hasta lo último de su descendencia en Cristo Jesús. Amén.